pena insistir en ello. Pero de verdad que es muy importante, es que sigue siendo nuestra primera droga de consumo, droga legal, que por el hecho de ser socialmente aceptada, pues nos pone la dificultad a veces del entendimiento de que es un problema, ¿no? Mirad, cuando yo estos días estaba comentando en mi entorno próximo, tanto laboral como personal, oye, vamos a hacer una semana sin alcohol. Yo creo que había en todos como una sonrisa como diciendo, joder, ahora también nos vais a tocar el alcohol. Y porque yo creo que tenemos que asumir que vivimos en un entorno donde, donde el alcohol es más complicado identificarlo como problema, aunque nosotros lo podamos tener muy claro. Y sobre todo en este momento en el que yo creo que, como después de muchas crisis, llegamos a un escenario en el que parece que tenemos que disfrutar de la vida, entre comillas, como no hemos podido hacerlo en los últimos 20 meses, ¿no? De hecho, probablemente en el consumo, en los consumos, en las adicciones, en los posicionamientos sociales que tenemos ante todos estos fenómenos, yo creo que vamos a tener que convivir con cambios culturales, no sé si culturales o de comportamiento que probablemente no hayamos visto antes, ¿no? Incluso esa reivindicación del derecho a poder disfrutar e incluso a poder beber, ¿no? A poder experimentar el ocio a través del alcohol. Y esa es una dificultad con la que vamos a tener que trabajar, ¿no? Bueno, la propuesta de reflexión para esta semana, yo creo que es una propuesta generosa. Luego, probablemente, Luz o Carmen nos aportarán algún dato más. Yo no querría cansaros con información que, además, probablemente de los que estamos aquí sea el menos legítimo para darlas. Pero sí repasar que durante esta próxima semana nos vamos a permitir el lujo de compartir con vosotros varios enfoques. Hoy va a ser el momento de compartir en la sesión, primero con la información, con los datos básicos de cómo está la situación, y después también con el estudio, con los compañeros del estudio de Episteme, en los cuales Zaragoza ha sido uno de los centros donde se ha estado trabajando, se está haciendo este estudio. Mañana va a ser el momento para reflexionar con los grupos de autoayuda, de Alcohólicos Anónimos, FARA, ASAREX, el proyecto Alcozara. El miércoles será el momento para los programas especializados de adicciones. El jueves tendrá un enfoque de profesionales sanitarios, del ámbito sanitario. Y el viernes habrá una reflexión con los compañeros del CEMAPA y de la Sociedad de Droga Alcohol. Y eso yo creo que nos permitirá durante esta semana pues bueno, construir un prisma donde la visión del alcohol pues se nos haga un poquito más próxima, ¿no? Pero aparte, yo creo que invitaros, recordaros que tenemos una página web en aragón.es donde se han ido recopilando los numerosos informes, tantos nuestros, del Ministerio, donde también se aporta información de lo trabajado, se aportan todas las documentos físicos también y gráficos que yo creo que nos pueden completar mucho material con el que trabajar. Y bueno, todo esto no es más que darnos un poquito de oportunidad para hablar de alcohol. Lo importante será que luego no se nos olvide, ¿no? Que todo eso lo consolidemos y que sea digamos que un referente que no perdamos.
Últimamente yo lo digo mucho, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de algo que no sea COVID, nos enfrentamos a una sociedad diferente en el futuro, en los próximos meses, en los próximos años. Y lo social, lo relacionado con los comportamientos, con las actitudes, las modificaciones que esta sociedad ya ha experimentado y que seguramente le queda por experimentar, nos va a poner un escenario muy complicado o cuanto menos diferente para el ámbito preventivo. Y ese será un esfuerzo en el que tendremos que hacer mucho hincapié en las próximas semanas. Yo os dejo con algunos de los datos. Probablemente Luis Gascón, el jefe de servicio, va a entrar a profundizar un poquito más alguna de la información. Yo os iré siguiendo a ratos, pero en cualquier caso lo que os deseo es que compartáis estas horas de estas semanas, esta semana próxima, pues con lo más aprovechadas posibles y sobre todo, como siempre digo, más allá de lo que aprendamos, que aprovechemos sobre todo para compartir, ¿no? Que esos enfoques diferentes nos aporten sobre todo riqueza sobre el tema que vamos a tratar. Y mucha fuerza y mucho ánimo y mucho sentido del humor, si es posible, para el futuro. Gracias a todas y a todos. Os dejo con Luis. ¿Te sientas aquí? Venga, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Luis Gascón, soy jefe de Servicio de Prevención y Promoción de Salud de la Dirección General de Salud Pública. Encantado de estar con vosotros y vosotras y fundamentalmente no teniendo que hablar de vacunas, que siempre es un alivio en los últimos meses. Quería comentaros, pero de forma casi telegráfica, la situación con respecto a los datos de consumo. Yo creo que no hay grandes novedades en cuanto a lo que hemos ido viendo a lo largo de la última década, es decir, las encuestas que manejamos, tanto la encuesta Estudes como la encuesta Edades, como la encuesta de última realizada en ámbito laboral, sugieren una continuidad en los datos bastante consistente. Quizá la pandemia, pues, bueno, ha influido de forma notable en muchas de las actitudes comportamentales, pero lo que reflejan los datos que vamos conociendo en las oleadas que se han hecho de estas encuestas que os comento, pues tampoco nos da grandes novedades, ¿no? Respecto al segmento de 14 y 18 años, como todos sabéis, es el ámbito de la encuesta Estudes. Los chavales entre 14 y 18 años escolarizados, pues 8 de cada 10 alumnos admitía haber tomado alcohol en el último año. Es una cifra elevadísima. Casi el 65% había dicho que habría había consumido alcohol en los últimos 30 días. Que el término medio sigue estando, el término medio en el inicio de consumo está por debajo de los 14 años, por debajo de la media nacional, aproximadamente el 13,6. Con relación a la edad de inicio de los estudiantes de Aragón, 7 de cada 10 alumnos de 14 años ya habrían probado el alcohol alguna vez en su vida antes de los 14, ¿no? Bueno, la mitad del alumnado de 14 a 18 años en Aragón se habría emborrachado alguna vez, es un 58% lo habría hecho, algo superior a la media de España. En términos generales, los datos de alcohol de Aragón sugieren una diferencia con respecto a la media española. El modo de obtención, curiosamente, en esas edades en las que, como sabéis, está prohibido la compra y el consumo, ¿no?, del alcohol, admitió haberlo hecho directamente, la compra directa, ¿no?, el 34% en los últimos 30 días.
y el 35% lo consiguió pues gracias a personas de 18 años o más. Los combinados serían la bebida con mayor prevalencia tanto a nivel autonómico como nacional. En Aragón la segunda bebida alcohólica más consumida es la cerveza y en tercer lugar y a cierta distancia ya encontraríamos los licores de alta graduación, ¿no? Que habrían sido consumidos hasta por un 16% de los alumnos en el último mes. El fenómeno del botellón, por hacer alguna referencia a él, podemos decir que 6 de cada 10, el 60% de los chavales entre 14 y 18 años admite haber hecho botellón en los últimos 12 meses, 10 puntos por encima de la media a nivel nacional, y se encontraría en nuestra comunidad autónoma algo más extendido entre las chicas que entre los chicos, ¿no? Ocurre también en el conjunto de España. En términos de edad, crece especialmente entre los 14 y los 16, se estabiliza un poco a partir de los 17 y 18 años, y en los 16 años ese porcentaje escalaría hasta el 68, casi el 70%, ¿no? De los que habrían hecho alguna vez, habría participado en un botellón en el último año. Bueno, refiriéndonos a edades adultas o mayores, ¿no? Entre 15 y 64 años, podemos decir que algo más del 77% declara haber bebido alcohol en alguna ocasión, que la prevalencia en los últimos 30 días subiría hasta el 63% y que el 8,8% de la población española, sabéis que la encuesta de edades hacemos la referencia a nivel del conjunto de España, declararía haber realizado un consumo diario de alcohol. Esto tiene algunas diferencias notables con respecto al sexo, ¿no? El 14,2% en los varones y el 3,4% entre las mujeres. Una diferencia de casi de 4 veces más, ¿no? Entre varones que entre mujeres. Efectivamente, el consumo de alcohol está extendido más entre hombres que mujeres en todos los tramos de edad, aunque las diferencias de consumo en función del sexo, las mayores diferencias, se darían entre edades avanzadas o edades mayores, ¿no? Aquí entre 55 y 64 años. Bueno, en general existe esa gran diferencia, como digo, por consumo entre... Esos serían unos factores que más relevantes, ¿no? En este momento, esa diferencia en relación con el género. Haciendo referencia a intoxicaciones agudas, a borracheras, sí que hemos visto que un ligero repunte con respecto a las encuestas anteriores. En el 19-20, que sería la última encuesta de edades, la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas en el curso de los últimos 12 meses se situaría en el 19,4%. Sigue así esa tendencia que comenzó a incrementarse ya en el año 2015. Por supuesto, con una mayor prevalencia entre hombres que entre mujeres. Y se vio que en función de la edad, con independencia del sexo, se observa que a medida que esta aumenta, la prevalencia disminuye. Con independencia del sexo, las intoxicaciones etílicas están más extendidas entre el grupo de menos edad, el 15-34, con respecto al de mayor edad, 35-64. Y solo subrayar que en el último mes, y atendiendo al ese periodo temporal, el 6,8% de la población global de 15-64 años se habría emborrachado, habría tenido una intoxicación etílica aguda en esos 30 días. El 9,3% en hombres y el 4,2% en mujeres. La encuesta laboral no tiene grandes diferencias con lo que os comento. Vemos que reflejan bien lo que sucede en la encuesta de edades. Y en cuanto a los datos de tratamiento en Aragón, por ir finalizando, solamente deciros que sigue siendo el alcohol la sustancia con mayor
con mayor número de casos en los inicios del tratamiento, alrededor del 40%. Muy importante la diferencia que en este sentido tiene, porque si es el 37% del total de inicios de tratamiento en varones, es casi el 50% en el número de inicios de tratamiento en mujeres. Bueno, hasta ahí no me extiendo más respecto a los datos, y simplemente comentar que la semana espero que sea lo suficientemente atractiva para todos, en el sentido de ir incorporando muchas de las cuestiones que se plantean alrededor del alcohol, desde los distintos enfoques, y que hemos querido que estén presentes a lo largo de toda esta semana. Gracias. ¿Pasas? Sí. Buenos días a todos. Pues para continuar, simplemente comentaros que, bueno, pues que con todos estos datos que tenemos y con todas las acciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad, lo que queríamos era lanzar esta semana, en la que lo que hemos hecho ha sido intentar difundir la mayor cantidad de información posible al mayor número de personas y al mayor número de ámbitos en los que trabajar la prevención del consumo de alcohol y la reducción del consumo de alcohol entre toda la población. Por eso nos hemos dirigido a profesionales sanitarios, pero también nos hemos dirigido a profesionales sociales y del medio educativo. En este sentido, como os decía Luis y Francis anteriormente, hemos ido haciendo una serie de documentos y una serie de trabajos que hemos colgado en la página web, entre los que estaba el cuestionario del test audit, que ya sabéis que lo habéis recibido seguramente muchas de vosotros, en los que hay unos cuantos resultados. Lo más importante es el gran número de personas que han contestado. Eso quiere decir que por lo menos hemos conseguido que 959 personas, que son las que hemos valorado del 1 de octubre al 31, hayan hecho una reflexión sobre el propio consumo de alcohol y, bueno, se planteen un poco cuál sería ese nivel de riesgo que ellos pueden tener. Además, hemos hecho una actualización de todos los audiovisuales que aparecían en Cine y Salud y en el concurso de Si Vamos de Fiesta, y eso también está colgado en la página web para que lo podáis utilizar. Y con esta intervención lo que pretendemos es que a través de esos materiales que han elaborado los propios alumnos se pueda plantear una intervención preventiva a nivel de la educación formal y no formal. Como ya sabéis todas estas intervenciones, pues simplemente lo que me queda a mí es presentar ahora a Olach, que es una persona de las que trabajan en Episteme y que van a presentar los datos del estudio que tienen ellos, que están empezando a hacer respecto al consumo de alcohol en el entorno del ocio nocturno en el casco viejo de Zaragoza. Así que, sin más, vamos a dar la palabra para que Olach nos cuente todo lo que tiene que decirnos. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero de todo me presento y presento también a mis compañeras de Episteme. Bueno, mi nombre es Olach Rivera, yo soy investigadora en Ciencias Políticas y Sociales y vengo desde esta asociación Episteme Social, que se encuentra en Barcelona y donde hacemos temas pues tanto de investigación como de intervención social, sobre todo en el área del alcohol y del uso de otras drogas también, desde una perspectiva más bien de reducción de daños. Y también están aquí mis compañeras Sara Amos, que es la coordinadora de este proyecto, y David Pera Martínez, que es el director de Episteme, que igual luego si hay un poco de sesión de preguntas y así me pueden también acompañar. Intentaré compartir la presentación, a ver si todo funciona bien. A ver. ¿Que no funciona o lo estáis viendo? Vale, ahora sí. ¿Lo veis, verdad? Sí, perfecto. Olach, se ve, se comparte. Estupendo. Vale, si hay cualquier cosa me decís. Como os comentaba Carmen, pues lo que estamos haciendo ahora mismo es este programa piloto llamado Servicio Comunitario para la reducción de daños asociados con el alcohol y otras drogas. Es un programa apoyado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Y por primera vez lo que intentamos hacer es un programa
multicomponente con varios pilares fundamentales que busca generar modelos de ocio nocturno que sean seguros y libres de violencias. Entonces, estos pilares en los que nos basamos son pues desde la implicación de los profesionales del ocio nocturno hasta también una implicación sólida de todo lo que es el tejido comunitario, asociaciones de vecinas, pues otras asociaciones que pueda haber en el barrio y grupos feministas, de personas racializadas, de comunidad LGTBI, pues intentar incorporar a toda esta gente en la búsqueda y la generación de soluciones. Y el tercer pilar pues es este cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, lo que se llama el enforcement, ¿no? En el marco de este programa estamos buscando diferentes herramientas que nos ayuden pues, desde hacer una evaluación inicial de las necesidades que hay en los entornos de ocio nocturno y que a la larga nos sirvan también para poder ver si nuestro programa está teniendo un impacto y si este impacto pues, es positivo, etc. ¿no? Y la herramienta que os vengo a presentar hoy es esta encuesta sobre ocio nocturno, que pretende ser una herramienta, una fuente de información estadística que nos dé esta fotografía ahora mismo inicial de lo que son los hábitos en relación al ocio nocturno, los usos y abusos del alcohol y otras sustancias y también pues, la calidad de los entornos de ocio nocturno desde la perspectiva de las personas usuarias. Es una encuesta que hemos hecho lo que se llama, ¿no?, de interceptación a pie de calle, es decir, hemos ido en los entornos donde se produce este ocio nocturno y hemos encuestado a gente que estaba pues haciendo uso y disfrute de este. Y se está haciendo simultáneamente en el casco histórico de Zaragoza, donde hemos conseguido hasta el momento pues, 401 encuestas, y en el barrio de Ruzafa, en Valencia, donde tenemos pues, prácticamente el mismo número. Lo que prevemos, lo que esperamos es poder ir haciendo esta encuesta anualmente, es decir, ir haciendo oleadas para poder recolectar datos y plasmar estos cambios que esperemos que se den, ¿no?, a largo plazo gracias a la intervención que estamos haciendo. Para poneros un poco en contexto, lo que hicimos con esta encuesta fue pues, pasar un cuestionario a personas que tenían que ser pues, mayores de edad, que estuvieran haciendo uso de los diferentes espacios y locales de ocio nocturno en estos barrios de intervención, bueno, donde nos centramos, que fueran de nacionalidad o residencia española, pues obviamente por los conocimientos que puedan tener de lo que son estos barrios y lo que se puede hacer con ellos, y que no tuvieran síntomas visibles de intoxicación, y esto, bueno, pues tiene razones éticas al mismo tiempo que prácticas. Esta idea de que no tuvieran síntomas de intoxicación, pues lo dejamos bastante en manos del equipo de trabajo que estaba haciendo las encuestas in situ, pero sí que les dábamos un poco de guías de que pues, las personas encuestadas no tuvieran dificultad para hablar o baja capacidad expresiva, que no tuvieran la típica marcha tambaleante o inestabilidad al andar y que no tuvieran esos ojos rojos, vidriosos, etcétera, ¿no?, habituales de cuando se bebe alcohol o se toman otras sustancias. También para poneros un poco eso en contexto, hicimos las encuestas con 2 grupos de encuestadoras de trabajo de campo diferenciados en 2 zonas del casco histórico. Una parte se situó más en la plaza de Nuestra Señora del Pilar, en esta zona, lo que hemos llamado zona 1, que veis en el mapa. Y luego la otra zona, zona 2, estaba más a la parte del puente del Pilar, está más tirando hacia un poco la Magdalena incluso, ¿no? Entonces, os haré un poco dar un poco de overview, como de perspectiva de cómo fueron las encuestas y qué resultados obtuvimos. Primero, pues os daré un poco el perfil, ¿no?, de estas personas encuestadas, usuarias del ocio nocturno en el casco histórico. También deciros antes que nada de que fue una encuesta que hicimos ahora en julio de este año, por tanto sí que las restricciones de COVID pues, estuvieron levantadas más o menos durante unas semanas, pero había restricciones en la hora de cierre, ¿no?, se cerraban los locales antes de tiempo y por tanto, bueno, estos datos que tenemos ahora en este momento inicial pues tendrán que ponerse en perspectiva en años posteriores, ¿no?, para tener un poco la referencia de qué diferencias han sido debidas a este año tan especial que tenemos y cuáles pues se mantienen en el tiempo, ¿no? Pues como os decía, lo primero, a nivel de edad, pues casi la mitad tenían entre 18 y 25 años, luego teníamos un grupo del 33% que estaban entre 26 y 35 años de edad y luego una cuarta parte de los encuestados y encuestadas tenían más de 35.
A nivel de género, pues más o menos teníamos 50-50 de hombres y mujeres y también un pequeño porcentaje de personas que no se identificaban con ninguno de los dos o que preferían no expresar. A nivel de situación convivencial, pues la mayoría, como sabemos, pues era gente joven, vivían todavía con su familia de origen, con padres, madres, hermanos, hermanas, etcétera, pero también teníamos un 20% que vivían solos y otro 20% en pareja. A nivel de estudios, tenemos que casi, bueno, alrededor del 60% tenía estudios superiores, bien universitarios, bien de posgrado, máster o doctorado, o también incluimos aquí pues, estudios de grado superior, ¿no? De formación profesional. A nivel de dónde residían, pues la mayoría, casi el 90%, vivía en Zaragoza, bien en el resto de la ciudad o bien directamente un 15,5% en el casco histórico. La mayoría, teniendo en cuenta de que se hicieron en julio, estaba trabajando a jornada completa, pero bueno, que también puede ser, ¿no?, que estuvieran durante los meses de verano trabajando, pero el resto del año fueran estudiantes. Pero bueno, tenemos que 55% más o menos lo que dijo es que estaba trabajando a jornada completa en ese momento. Y a nivel de ingresos, pues se situaban en la casi totalidad entre estos 500 y 1.000 euros al mes. Luego pasamos ya al bloque de preguntas que además nos interesan, ¿no?, que van más al tema, digamos, que son sobre hábitos en relación al ocio nocturno. En primer momento les preguntamos, perdonad que solo interrumpa un segundo, solo quería saludar a Paz, que veo que se ha incorporado ahora en el público, que ella fue la coordinadora del trabajo de campo, solo decirle hola. Pues como os decía, ¿no?, la primera pregunta sobre hábitos de ocio nocturno era para ponernos un poco en contexto y era sobre con qué frecuencia salían de fiesta en general antes de la pandemia. Y vemos que casi la mitad decían que salían más de una vez por semana. Eso es para que tengáis un poco de idea, ¿no?, de cuál era el perfil de las personas que encuestamos y que estaban saliendo en ese momento. Luego les preguntamos con qué frecuencia salían de fiesta específicamente en el casco histórico y vemos que aquí ya hay más repartición, ¿no? Casi una cuarta parte sí que seguía diciendo que más de una vez a la semana, pero luego tenemos como un 20% que salía una vez, otro 20% que salía entre 2 o 3 veces al mes, etc. Vale. Aquí también les preguntábamos qué medio de transporte habían utilizado para salir esta noche. Es decir, para desplazarse hasta, o sea, antes de llegar, ¿no? Vemos que, claro, como la mayoría eran de Zaragoza ciudad, pues muchos y muchas venían andando en transporte público, en bicicleta, pero nos interesa ver este pues, 12% que venían en transporte privado, coche o moto, de los cuales pues, casi el 60% decían que conducían ellas mismas. Luego, igualmente, les preguntábamos qué medio de transporte utilizarían para volver a casa y pues vemos que sigue habiendo como un 10% que iban a ir en coche o moto, de los cuales el 50% iban a conducir ellas mismas y muchas de ellas, casi la totalidad, esperaban beber alcohol, ¿no? Eso es uno de los temas que nos parecen relevantes a tener en cuenta. Luego entrando en el bloque de consumos, y aquí pues consumos no solo hablamos de consumo de alcohol, sino de otras sustancias, también de agua y de comida, ¿no? De todas estas diferentes elementos que podemos consumir a lo largo de la noche y que van a ayudar a disminuir los riesgos o al revés, ¿no?, a incrementar los riesgos. En primer lugar, preguntábamos si tenían pensado comer algo esta noche o si ya habían comido algo. Y aquí destaca este 8% que no iban a comer nada en absoluto, que como sabemos, ¿no?, la comida pues, es algo que nos puede ayudar a reducir estos riesgos y sería importante pues, enfocarnos, ¿no?, en este 8% de personas que no habían comido nada. De igual modo, les preguntábamos si habían bebido agua o zumos o algún otro tipo de bebida no alcohólica a lo largo de la noche o si esperaban beber alguna. Y vemos que casi el 41% no habían bebido ni tan solo un vaso de agua. Igual que pasaba con la comida, ¿no?, esto también es importante a la hora de intentar reducir riesgos. Luego tenemos pues, que todas las personas que fueron encuestadas, el 87,5% ya habían bebido algo en el momento de la encuesta. Y si nos enfocamos en dónde habían consumido este alcohol, vemos que la inmensa mayoría lo habían hecho en un bar, en un pub o en diferentes tipos de locales, pero sí que
es destacable, ¿no? Este 1,5% de personas que habían bebido solas en casa, que eso se puede considerar en cierto modo pues una conducta con un cierto riesgo. Y luego este 8,5% de personas que habían bebido en la calle, lo que conocemos como botellón. Luego ya entrando en estas personas, ¿no?, que iban a consumir o que habían consumido alcohol, nos interesaba conocer lo que se llama consumo intensivo de alcohol o binge drinking. Aquí se pueden tomar diferentes definiciones de lo que es el consumo intensivo. Nosotras tomamos la definición que da el Ministerio de Sanidad habitualmente, que es para las mujeres pues haber bebido más de 4 unidades de bebidas estándar. Cada unidad de bebida puede ser, por ejemplo, una cerveza o un vino. En cambio, por ejemplo, un combinado son 2 unidades, un solo combinado, para tener un poco las referencias, ¿no? Y vemos que el 55,5% de las mujeres encuestadas tenían previsto hacer un consumo intensivo de alcohol esa noche. En el caso de los hombres se considera consumo intensivo cuando son más de 6 bebidas y aquí vemos que el 44% de los hombres habían hecho o esperaban hacer consumo intensivo. También a nivel de edad, las cifras están bastante acorde con lo que comentaban los compañeros anteriormente, ¿no?, que las personas menores de 25 años tenían más intención, habían hecho un consumo más intensivo de alcohol. En este caso, pues casi 60% iban a hacerlo. En cambio, los mayores de 25 años pues bajaba hasta un 44,6%. No es que sea bajo, pero bueno, que vemos que con la edad va bajando, ¿no? Y luego nos parece también interesante ver que de las personas que habían hecho preloading, es decir, bebido antes de salir, ya sea en casa solos, con amigos, etcétera, o de las que habían hecho botellón, casi el 70% esperaban hacer un consumo intensivo de alcohol. Aquí pasaré rápido esta diapositiva, pero bueno, les decíamos de una escala del 1 al 10 que situaran pues su nivel de borrachera en ese momento, el esperado al final de la noche, el nivel que consideraban ideal, ¿no?, para pasarlo bien en una noche de fiesta, y el nivel social que ellos o ellas consideraban que la gente solía alcanzar cuando salía de noche, tanto en general como en el casco histórico. Aquí uno de los temas interesantes es ver que casi el 30% esperaba llegar a unos niveles de borrachera más altos de los que ellas mismas consideraban que eran ideales. Bueno, y por último, en el tema de consumos, pues tenemos lo que son consumos de otras sustancias, que vemos que en esa misma noche, me estoy refiriendo, vemos que pues, la otra sustancia más habitual era el tabaco, casi el 60% iba a consumir tabaco. Un 11,3% dijo que había consumido o iba a consumir cannabis esa noche. Y pues como tercera, digamos, droga o sustancia teníamos la cocaína en polvo, de la cual un 2,3% iba a hacer uso. También un poco, ¿no?, las percepciones, les preguntábamos, asociadas con estos consumos. Y aquí, bueno, solo destacar estos 2 datos que están en rojo, que casi más del 50% de personas dijeron que a veces les cuesta parar de beber una vez empiezan. Esto nos parece también un elemento a tener muy en cuenta a la hora de formular también políticas y programas. Y también que el 22,2% decían que en los últimos 12 meses habían sufrido alguna intoxicación por el consumo de alcohol o otras sustancias. Aquí, bueno, decir que obviamente con intoxicación nos referimos no solo a que necesitaran pues, ir al médico o atención médica en general, pero también pues, una intoxicación aguda del tipo de que llegas a vomitar o tener blackouts o pérdidas de memoria, etc. Y luego el último bloque de la encuesta se enfocaba en lo que era la calidad del ocio nocturno en el barrio, las percepciones que estas personas tenían de cuál era la calidad. Primeramente, pues les preguntamos si pensaban que emborracharse estaba socialmente aceptado, que eso es algo que también los compañeros han comentado anteriormente, ¿no? Vemos que este 90% de personas encuestadas dijeron que sí, que está socialmente aceptado beber cuando se sale de fiesta en el barrio. Y luego este otro dato interesante, que nos parece interesante, es este casi 60% de personas que dice que al personal de los bares y discotecas del barrio les da igual si la gente se emborracha en sus locales. Les preguntábamos también pues, si alguna vez les habían servido alcohol cuando iban ya muy borrachos o borrachas, cuando salían de fiesta en el casco histórico, y pues un 72,8% dijeron que sí, que les habían servido alcohol aunque fueran muy borrachos o borrachas.
Y luego, pues, la percepción era de este 79,8% que era muy fácil que les sirvieran alcohol a alguien que estuviera muy borracho. Ya no tanto personalizándonos si les había pasado a ellos o a ellas, sino si en general la gente que iba muy borracha en el barrio podía conseguir fácilmente alcohol, y la percepción era que sí, que fácilmente. Finalmente, estas dos preguntas últimas eran sobre la venta de alcohol a menores, y bueno, pues un 61,9% nos dijeron que los y las menores de edad lo tienen fácil para comprar y consumir alcohol en el barrio, y casi el 50% que era fácil que un menor, una menor, pudiera entrar en discotecas y en salas de fiesta en el barrio. Las últimas preguntas hacían referencia a temas más de violencias de carácter sexual. Eso ha sido una introducción que hemos hecho respecto a muchas otras encuestas que no tienen en cuenta estos aspectos. Nos parecía muy, muy relevante. Pues primeramente les preguntábamos si habían presenciado alguna de estas dos situaciones. La primera siendo pues, presenciar comentarios sexuales incómodos, tipo piropos o opiniones no deseadas. Aquí vemos que pues, el 40 y casi 50% decía que a menudo, siempre que salía de fiesta por el casco histórico, veía este tipo de actitudes. Y luego, aparte de estos comentarios, también preguntábamos por si habían presenciado tocamientos o magreos, y vemos pues casi el 15%, alrededor del 15% decía que a menudo o siempre o casi siempre lo presenciaban. Y aparte de presenciarlo, les preguntábamos si lo habían vivido ellos o ellas mismos, y vemos que en el tema de comentarios sexuales incómodos, en las mujeres el 81% decían que sí que lo habían recibido alguna vez en su propia piel. En cambio, en los hombres fueron un 23,4%, que no es que sea despreciable ni mucho menos, pero que vemos aquí la gran diferencia. Y en tema de tocamientos o magreos no consentidos, pues las mujeres lo habían vivido en propia piel en más del 50% de los casos, y los hombres en un 18,5%. Ya solo para acabar, unas pequeñas conclusiones provisionales, pero que bueno, me gustaría que entre todas, si tenemos tiempo al final, pues podemos reflexionar, ¿no?, sobre todos estos datos. De momento, solo para avanzar algunos apuntes, pues solo destacar estos altos índices de consumo intensivo de alcohol o binge drinking, que están relacionadas con lo que comentaban los compañeros de esta asociación o esta aceptación, digamos, social, ¿no?, del consumo de alcohol, esta banalización que hay en general de este consumo. Luego también la necesidad de facilitar medidas ambientales para promover entornos que sean seguros y de calidad, y esto lo vemos importante, ¿no?, a la hora de crear pues estas medidas que sean facilitadoras de unos entornos de ocio seguros, y aquí hablamos desde medidas que se pueden aplicar a los locales, desde pues que haya espacios donde los ruidos no sean tan altos o el sonido de la música no sea tan alto, espacios donde la gente se pueda relajar, que se sirva agua, preferentemente pues gratuita, y también comida, ¿no?, por todas estas personas que tenían comportamientos más de riesgo en términos de consumo o falta de consumo de comida y de bebidas no alcohólicas. Luego también esta necesidad de incorporar la perspectiva interseccional y de género. Esto lo destacamos mucho siempre desde Episteme, pero es muy importante ver que no todas las personas viven el ocio nocturno de la misma manera, que no todas tienen el mismo nivel de seguridad e integridad física a la hora de salir de fiesta, y que es importante para todas, ¿no?, para poder disfrutar de unas noches de ocio tranquilas y plenas. Y finalmente, pues eso, que pensamos que es un buen momento ahora para hacer este tipo de investigaciones, ¿no?, para intentar pues diseñar un ocio post-pandemia que sea más seguro y donde podamos implementar todas estas medidas preventivas. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo la web de Episteme por si queréis más información sobre nosotras o sobre este proyecto en concreto, y luego también nuestro correo electrónico por si en algún momento pues deseáis poneros en contacto con nosotras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Olach, por esta exposición, porque además nos parecía muy importante poder contar con la perspectiva del ocio nocturno y del consumo de alcohol en el entorno del ocio, porque es una de las cuestiones que queríamos también, no solamente de cara a los jóvenes, sino un poco de cara a la sociedad en general, un poco hacer esta reflexión.
seguro que cuando terminéis el trabajo podéis experimentar, o sea, volver a contarnos un poco cuáles han sido todos estos puntos de vista que se han podido mejorar, o sea, todos los puntos de vista, no, todas las intervenciones que se han podido mejorar o que se podrían mejorar y que nos va a venir muy bien a todos. Pues muy bien, bueno, pues ahora tenemos 10 minuticos de preguntas o de comentarios. Nos hemos ajustado al tiempo porque nos parece muy importante poder compartir con las personas que queráis vuestros comentarios y opiniones. Deciros que se están grabando las sesiones y que por lo tanto cualquier persona que quiera participar pues puede hacerlo como quiera, pero que se van a grabar, ¿vale? Y que se van a poder ver a posteriori. Entonces, bueno, pues simplemente pues hacer algún tipo de comentario de cualquier intervención que queráis hacer, simplemente con desactivar el silencio, y si queréis la cámara, pues nos hacéis las preguntas que os parezcan pertinentes y oportunas. Bueno, el momento de silencio siempre. ¿Alguien que se quiera lanzar a preguntar alguna cuestión? Bueno, a mí me gustaría preguntar por los consumos que se están produciendo en Valencia. ¿Tienen algo que ver con los que se están produciendo en Aragón, en Zaragoza, en el casco histórico en concreto? ¿Son parecidos, diferentes? Pues a nivel de consumos, la verdad es que encontramos bastantes similitudes. Sí que es verdad que en el casco histórico la edad era un poco más joven en general, ¿no? La media de edad. Entonces, como ya sabemos, las personas más jóvenes a veces tienden a tener un consumo un poco más intensivo. Por eso sí que salían un poco los índices más altos en el casco histórico, pero si lo controlábamos por edad, los consumos eran muy parecidos, tanto a nivel de alcohol como de otras sustancias. Y también, pues eso, ¿no? Esas prácticas preventivas de comer algo a lo largo de la noche, beber. A nivel de consumos, ya os digo que eran muy parecidos. Luego sí que había algunas diferencias en alguna percepción sobre si es fácil conseguir alcohol, estas cosas. Pero a nivel de consumos ya os digo que era muy similar. Nosotros aquí en Aragón, y esto va a verse el próximo miércoles, sí que se están haciendo diferentes intervenciones en el ocio nocturno por parte de los programas especializados de adicciones, y en muchos casos lo que se intenta también trabajar es lo que estabas comentando, pues el que la gente sea consciente de que para consumir alcohol también hay que tener algún tipo de prevención y de precaución. Y eso es muy interesante. El próximo miércoles lo podremos ver porque vamos a contar con la participación de los diferentes programas especializados de adicciones que van a comentar cuáles son lo que han hecho ellos, sus experiencias, ¿no? En este sentido, con lo cual os animo también a que vengáis a escucharlos. Nosotros simplemente comentar que no nos lo hemos podido comentar antes porque íbamos como más a prisa, que en este estudio que hicimos, que no tiene ningún tipo de validez epidemiológica, ningún tipo de formalismo, ¿no? Con el cuestionario del audit, pues sí que hemos estado viendo que, bueno, pues que nos han contestado un montón de gente joven, nos han contestado y han comentado cuál era el tipo de consumo, y un poco se corresponde mucho con todo lo que habéis dicho vosotros en vuestra encuesta y con lo que teníamos de los datos del nivel de las estudes y la encuesta de edades. O sea que ciertamente por datos no va a faltar. Quiero decir que la fotografía que tenemos pues coincide en todos los aspectos, ¿no? Y estamos viendo eso, pues que hay mucho consumo de alcohol, muchos consumos quizá un poquito más por hombres que por mujeres, y que ciertamente pues tenemos muy asumido que el consumo de alcohol es una práctica habitual, que no la vemos peligrosa ni de riesgo, aunque tiene una serie de consecuencias negativas para nuestra salud, incluso para nuestra salud no solo física, sino también mental. Bueno, pues intentemos que con todas estas cuestiones podamos hacer un poquito más de dar información y de sensibilización sobre este tema. Si no quiere preguntar a alguien nada más, ¿hay alguien que se anima a hacer alguna intervención? Sí, yo. Vale, perfecto. Bueno, yo soy una alcohólica rehabilitada y la verdad que a mí me preocupan muchísimo las chicas jóvenes, ¿eh?
No sé si es verdad que es más el consumo del hombre antes que la mujer, pero yo la verdad a mí me da mucha pena las crías de 14, 13, 15 años y es que no las oyes hablar y es que no ponen ninguna medida preventiva de decir, bueno, vamos a comer algo para para que no nos siente mal el alcohol. No, vamos a emborracharnos. Las oyes hablar y no dicen, vamos a pasárnoslo bien, vamos a emborracharnos. A mí es que me duele muchísimo y como alcohólica que he sido, pues es una pena porque una mujer alcohólica, por ejemplo, en un bar, o sea, perdona, una mujer que esté bebiendo en el bar sola, siempre hay un hombre que intenta aprovecharse de esa mujer. Yo lo he vivido en persona. Siempre una mujer que está bebida, aunque no lo queramos porque, bueno, hay mucho cabrón por ahí suelto, con perdón de la palabra, pero siempre se aprovechará de una mujer que haya bebido. Y nosotros somos las mujeres, bueno, hay mujeres, ¿eh? No todas, pero a mí sí que me pasaba que yo bebía y era como que a todo el mundo, a todos los hombres veía guapos. Entonces, siempre había alguien que se quería aprovechar de ti, ¿sabes? Pero gracias a Dios, pues mira, pero vamos, a mí me da mucha pena la juventud que hay con el tema del alcoholismo y sobre todo las chicas, ¿eh? A mí me da mucha pena. Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Nosotros sí que comentamos siempre las diferencias en cuanto al sexo, porque el consumo de alcohol tiene el mismo efecto en el hombre que en la mujer y muchas veces se quieren equiparar cuestiones de vamos a hacerlo todos a la vez igual y en este caso pues no tiene que ser así. Además de que también es cierto que lo que estaba comentando Rosa, era que el estigma que se produce cuando hay un problema ya de consumo de alcohol abusivo, ¿no? El estigma que además se añade a las cuestiones de género que aún incrementan más pues todo el problema, tanto para abordar la solución como para el acompañamiento de las personas que tienen algún problema, si son mujeres, ciertamente. En el chat están preguntando que el reconocimiento como alcohólico creéis que está bien establecido. Sí. Ay, perdona. Sí, no sé si alguien quiere contestar. ¿Puedo hablar? Sí. Está bien está establecido, pero es que hay que darse cuenta y reconocer que tú eres un alcohólico. Cuesta muchísimo tiempo y esto viene dado, lo reconoces día a día, pero las terapias de grupo que hacen por ejemplo, yo en mi caso la Fundación Doctor Valero, pero cuesta mucho reconocer que tú eres alcohólico, ¿eh? Bueno, ¿alguien más quería comentar algo que se oye por ahí? Raquel da las gracias. Vale, Raquel que nos da las gracias. Bueno, pues ciertamente en estos estudios que están haciendo el Plan Nacional y en muchos otros que se han recogido durante muchos años, sí que se están estableciendo pues cuáles son todas esas consecuencias que tiene el consumo de alcohol, ¿no? A nivel físico y a nivel orgánico. Y sí que se nombra muchas veces pues eso, que el alcohol es responsable de más de 200 problemas de salud, que el consumo de alcohol produce también, o sea, incrementa el porcentaje de tener cáncer, que la mortalidad además por accidentes o por cualquier otro tipo de problema ajeno, ¿no? También se incrementa con el consumo del alcohol y que la morbilidad asociada al alcohol pues incluye también otro tipo de patologías digestivas, psiquiátricas y neurológicas que, bueno, pues que también hay que tenerlas un poquito en cuenta. Y que ciertamente el alcohol no afecta de la misma manera al hombre que a la mujer, y por eso muchas veces, bueno, y por eso desde todas las líneas de prevención se hace hincapié en eso, en que las mujeres no podemos beber de la misma manera que el hombre porque el alcohol afecta mucho más. Entonces, bueno, pues Rosa, no sé si Silvia quería comentar algo. ¿Sí? Adelante, Yo Silvia. le quería preguntar a Olach si habían observado que había habido diferencia entre una y otra zona de las dos que habéis escogido como destinatarios de la encuesta y por qué habéis elegido exactamente esas zonas de Zaragoza.
Pues sí, gracias por la pregunta. Entre las dos áreas había diferencias en el tipo de ocio nocturno que se hacía, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde hay todos estos bares que se hace más el tardeo, se hace toda esa... También Paz, que está entre el público, me podrá ayudar porque ella es la que coordinó, ¿no?, el trabajo de campo en sí. Pero sí que en algunas zonas se hacía más este tardeo y la gente pues iba comiendo, iba bebiendo a la vez, entonces pues era un tipo de ocio diferente, y en otras zonas era más pues de discotecas o más bien de pubs. Lo que pasa es que fue, como os decía, ¿no?, un contexto muy específico porque hicimos el trabajo de campo en 2 fines de semana, los viernes y sábados, y el segundo fin de semana volvieron a poner restricciones. Se empezó a cerrar el ocio nocturno temprano, me parece que era a la 1 de la noche, y tuvimos que avanzar las encuestas y hacerlas de 8 a 1. Claro, estos datos pues se ven marcados por este contexto que teníamos este año. No sé, Pat, si querías añadir esto. Hola, bueno, buenas tardes a todas. Me he incorporado un poquito más tarde, pero me parecía muy, muy importante estar también. Enhorabuena, realmente el trabajo que habéis hecho me parece que es importantísimo. No había terminado de ver las conclusiones, así que me ha venido muy bien. Sí, creo que había diferencias, pero no estaban tan marcadas por las zonas en sí, sino por la edad de las personas que frecuentan esas zonas. O sea, la parte donde está el casco propiamente, o sea, la calle Temple, todo esto que sabemos que es una zona que frecuentan personas más jóvenes. Claro, yo no manejé los datos después, pero sí que en el terreno se veía, por supuesto, personas más jóvenes, con menos recaudos, que no habían comido, o sea, todo ese tipo de información la encontramos más en esa área que en la otra. En la otra hay más restaurantes, más terrazas, personas que tienen otro tipo de consumos. Y sobre todo marcado por la edad, porque las personas que eran un poco más grandes, no sé, 30, 40 años, eran plenamente conscientes digamos, como que eran conscientes del consumo que iban haciendo, ¿no? Aunque también se emborracharan, pero iban siendo más conscientes. Lo otro era como más sobrevenido, ¿no? Y eso se notaba en las diferentes zonas. También los horarios son distintos en esta zona, en esta área donde están todos estos sitios que salen las personas más jóvenes, el propio casco, digamos, salen más tarde. Entonces, claro, en ese momento ya ni siquiera, ya habían comido hacía muchísimo o no pensaban en volver a comer. Entonces, bueno, todas esas cosas que podrían contribuir a que realmente el efecto del alcohol no fuese tan fuerte, ya no eran tomadas en cuenta, digamos. Yo creo que sí, que eso se notaba bastante entre las dos áreas. Desde la calle Alfonso para un lado y desde la calle Alfonso para el otro, se notaba bastante, sí. Y que el tipo de población que hay de un barrio a otro difiere mucho, porque no es lo mismo el tipo de población que acude a la zona del Rollo, a la zona de Zumalacárregui, a la zona del distrito de Universidad, donde está la Plaza San Francisco, o la zona de la Magdalena. Es que es otro tipo de población. Y otra pregunta que os quería hacer también es cómo habían vivido las personas encuestadas, que os acercaréis para hacer este tipo de encuestas y de reflexiones. Bueno, sí, sí. Aprovecho. Ahora, sí, Paz, lo sabes mejor, solo a nivel, yo cuando vi los datos, la mayoría de gente quiso participar y tenemos muy pocos casos de gente que parara la encuesta en algún momento o que se sintiera incómoda, ¿no? Fue como también un trabajo intenso por parte de Paz, también de la formación que hicimos con las encuestadoras, de que lo hicieran lo más natural posible, de que eran preguntas que también las eran estándar, que se hacían también en otros países, ¿no? Que lo que queríamos no era juzgar a nadie, ni mucho menos, sino intentar pues, dar herramientas para ver cómo era la calidad del ocio y cómo podíamos introducir mejoras, ¿no? Entonces, intentar desde en todo momento en que todo el mundo se sintiera cómodo y cómoda y participante, ¿no?, de estas mejoras que queríamos hacer. Perdona, Paz. Gracias. No, si quieres comentar algo más, no sé si vas a... No, sí, iba a decir que precisamente como yo no parezco tan joven, pero el resto de encuestadoras eran más jóvenes y me parece que eso fue un acierto también, ¿no? El tipo de persona que iba a encuestar, porque nos veían como sus iguales, entonces había como como una naturalidad en la manera de responder las respuestas que a nosotros nos venían muy bien, de responder las preguntas que nos venían muy bien.
y la verdad que la gente sí se volcaba, a todo el mundo le pareció muy interesante, muchas personas nos pidieron el contacto de Episteme para seguir buscando el proyecto, muchas personas se dieron, o sea, reconocían la importancia de atender estas cuestiones. Muchas personas hacían como una autorreflexión al momento en el que iban haciendo la encuesta. Si duraba 8 minutos de media, ese proceso era bien interesante también de verlo con las personas, sobre todo, ya te digo, las personas que de los 30 o de los 40, era como esa autopercepción, ¿no? Era también un trabajo interesante mientras lo ibas encuestando. Eso también fue bien interesante de ver, de observar. Pues estupendo. Ciertamente el ocio en este momento es tan diferente, tan raro. Estamos teniendo tantos altibajos y ese boom que ahora parece, no sé si es mediático solamente o es real, de que la gente consume más de lo que consumía incluso antes de la pandemia, que bueno, pues ya lo veremos o no lo veremos, no lo sé. Bueno, pero que es complicado. Ciertamente son momentos en los que tenemos también que tener un poquito de perspectiva y de mirar a ver qué pasa, a ver cómo lo hacemos, a ver qué podemos trabajar, independientemente pues continuar con nuestra línea de trabajo, que yo creo que es la que tenemos que mantener, pues trabajar desde lo social, trabajar desde lo educativo, trabajar desde lo sanitario, un poco trabajar todos con todos, y de ahí la idea de lanzar bueno, pues tanto los mensajes del Ministerio de Sanidad, que a veces encajona siempre como en una población muy determinada, pues nosotros lanzarlos a todo el mundo y a todas las posibilidades de profesionales que también intervienen, ¿no? Y luego, pues eso, seguir con estos seminarios que a lo largo de la semana pues van a ir enriqueciendo y van a ir completando la información que hemos querido lanzar hoy. Así que bueno, pues si os parece cerramos aquí, dando las gracias a los participantes, dando las gracias a los que nos habéis estado escuchando y a los que habéis tenido paciencia para el principio con todos los problemas técnicos que siempre suelen ocurrir. Y bueno, pues simplemente emplazaros a que mañana a la 1 pues podamos seguir hablando, y en esta ocasión pues hablaremos con las personas que dan este grupo de ayuda mutua y con la experiencia, y que nos cuenten un poco cuál es su forma de trabajar y sus alternativas, y bueno, ir conociendo un poquito a todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Mira, que voy a acabar de... Ahora se va a ir todo el mundo, ¿no? Esos putu son gente que se...